Seguimos con más información y hace unos días tomamos conocimiento de la posibilidad de que el plan Remediar, el Plan Nacional de Entrega de Medicamentos, fuese desactivado. Hablamos con el doctor Eduardo D'Agostino, a cargo de los Centros de Atención Primaria de la Salud aquí en nuestra ciudad, para saber en cierta forma si esto era así, de qué forma estaban trabajando justamente con este plan. El Remediar, desde sus inicios, se distribuye la medicación en los centros de atención primaria. Es un plan nacional donde se estipula que el 90% de los medicamentos que este programa provee puedan atender a la gran mayoría de la población. Lo que quiero decir es que con la medicación que recibimos podemos atender el 90% de la patología de los habitantes. Han trascendido algunas noticias, nosotros oficialmente no hemos recibido nada, pero que el programa probablemente tenga algún tipo de disminución o en cantidad o en complejidad, pero vuelvo a repetir, a nosotros no nos llegó nada oficial y sí nos ha llegado regularmente los botiquines como nos solían llegar. ¿Y los botiquines los piden ustedes? O sea, ¿piden ustedes el medicamento que necesitan o es algo, digamos, uniforme para todos? Es uniforme para todos, está también basado en la estadística que se presenta mensualmente de la medicación que se utilizó en el último botiquín que se presentó. Entonces, si hay una medicación que se usa en mayor cantidad, en el Remediar provee esa cantidad, y si uno no utiliza una medicación, esa medicación puede llegar a tener una reducción. ¿Notan que ha habido un aumento, una demanda mayor en los últimos tiempos? No, venimos con este programa probablemente no lo conozca toda la población, pero venimos con una demanda creciente, como es la demanda creciente en los centros de salud. No hemos tenido una demanda mayor en estos momentos que la que venimos teniendo. Está siempre atada a la cantidad de profesionales que atienden en los centros y a la cantidad de pacientes que se atienden en los mismos. Bueno, se sabe que ha habido un recorte en el lado del PAMI, ¿no? En el tema de medicamentos para los abuelos. ¿Qué medida ustedes también lo han podido subsanar eso o cubrir? Bueno, datos numéricos ahora no tenemos, como te decía anteriormente, no tenemos un aumento en el uso de los medicamentos del Remediar, ¿no? Y tampoco tenemos por ahí quejas de los pacientes que no hayan recibido medicación. Verdaderamente acá no se nos han presentado, probablemente en el hospital o algo, pero habría que preguntar, pero no acá. Bueno, en línea general entonces está cubierto todo esto. Sí, está cubierto. Los medicamentos de vuelta, antibióticos, antiinflamatorios, hasta cremas con corticoides, son los anticonceptivos, es toda medicación que hoy tenemos. ¿Para los remedios oncológicos hay alguna disposición especial? No, eso ya lo provee directamente la región. Nosotros, el programa este es nacional, el que te decía, el Remediar. El programa de drogas oncológicas, si bien tiene un gran peso a nivel nacional, lo manejamos directamente con la región, con los casos particulares. Hasta así la palabra entonces del doctor Eduardo D'Agostino, director de los Centros de Atención Primaria de Pinamar. Cambiamos de tema. La novedad es que la AFIP va a establecer mayores controles hacia los monotributistas y por tal motivo también los postnes van a ser de uso corriente en todo este sector. Hablamos sobre este tema con el contador Matías Melía, quien nos dio su punto de vista. Bueno, esta es una disposición que ya venía por así decirlo, de larga data por parte de la AFIP, en el cual, con el objetivo de obviamente que al ser un tributo que está englobado con varios conceptos dentro del mismo, la idea obviamente de la AFIP era que esas categorías impositivas empiecen, por así decirlo,
a blanquear ingresos, y la mejor manera para ellos de blanquear ingresos es a través de los aparatos de tarjeta de crédito, en el cual el ingreso siempre se bancariza y no sale por otra vía que no sea la bancaria. Entonces, bueno, desde ese lado se exigió que, bueno, la utilización del POSnet o el LAPOS, depende de la empresa prestadora del servicio, y desde ese lado, bueno, obviamente es seguir impulsando la fiscalización electrónica, que es lo que está atendiendo la AFIP en los últimos 10 años por lo menos, invirtiendo muchísimo en todo lo que es la parte de seguimiento electrónico, tanto en el cruzamiento de datos bancarios como el hecho de implementar factura electrónica. Hoy fíjense que la gran mayoría de emisiones de facturas hoy en día hay que hacerlas vía electrónica para las otras categorías que no son monotributo. Bueno, determinadas cuestiones que, bueno, que la AFIP entendió que el cruzamiento de este tipo de datos es el que más beneficios le da a nivel de recaudación. O sea, a grandes rasgos uno podría decir que es lo correcto lo que está haciendo la AFIP. Ahora, en la sociedad nuestra, ¿qué tipo de beneficio puede llegar a traer o no? No, bueno, o sea, la AFIP, cada uno, por así decirlo, ve desde su lado, ¿no? Obviamente la AFIP busca la mayor recaudación, pero bueno, también hay que tener en cuenta a veces hacia dónde se apunta, porque generalmente el monotributista en determinadas categorías obviamente no utiliza la tarjeta de crédito por el hecho de lo que les descuentan las empresas prestadoras y lo que le encuesta el banco por los movimientos bancarios. Son todas cuestiones que uno tiene que analizar, que a veces rondan entre el 7 y el 8% de lo que puede llegar a recaudar por la tarjeta de crédito. Porque entre una cosa y la otra se te termina yendo y se termina licuando a veces un ingreso que es escaso. Por eso a veces también hay que contemplar esas situaciones en determinadas cuestiones, que el negocio es muy, muy chiquito, y bueno, ya sé que obviamente el tener tarjeta de crédito en determinados productos, que a su vez el valor es muy chico, hace que no tenga sentido, ¿no? Hablabas de esto también como si fuera una forma de controlar mejor la cuestión financiera del país, si se quiere. Esto tiene que ver con que mucha gente ha utilizado el monotributo también para no pagar los tributos que le corresponderían. Bueno, siempre en esas, uno siempre en la inteligencia contable o financiera elige de qué mejor manera administrarla. Algunos entienden que bueno, que obviamente implementando alguna categoría más baja o bien algún tipo de situación dentro de la AFIP hace que bueno, que uno vaya eligiendo el camino que entiende que es el mejor para recorrer dentro de la parte tributaria. La verdad que la ley impositiva es muy amplia, tiene muchos, por así decirlo, vericuetos o caminos a seguir, y bueno, cada uno va eligiendo lo que más le conviene en función de sus intereses. Es una situación real del país y bueno, es propio de la coyuntura a veces de los negocios, que hacen que obviamente la presión tributaria sea muy alta, que hace que bueno, que uno tenga que empezar a reducir de donde pueda, ¿no? Hasta allí la palabra entonces del contador Matías Melía. Títulos, ¿qué tenemos para hoy? Gremiales, los docentes de Pinamar se convocaron en asamblea esta mañana ante la falta de respuesta del gobierno provincial al pedido de paritarias. Karina Zavala del SUTEBA Pinamar explicó los motivos. Marcha Blanca. Desde la Escuela 1 partieron más de 200 docentes hacia el Consejo Escolar. Allí la presidenta del Consejo, Flavia Porres, se solidarizó con el reclamo del Frente Gremial. Plan Remediar. El doctor Eduardo D'Agostino, a cargo de los Centros de Atención Primaria de la Salud de Pinamar, dijo que siguen entregando medicamentos sin inconvenientes, como también que el programa no tuvo cambios ante versiones sobre su desactivación. Comunidad. Nuevos cambios y controles hará la AFIP hacia los monotributistas. Sobre el tema hablamos con el contador Matías Melía, quien nos dio su punto de vista. Pantalla Pinamar. Luis Vainikov es el coordinador de programación del Encuentro Argentino Europeo de Cinematografía, que comienza este sábado. Sobre la selección del material, esto nos contaba. Reciclando.
La cooperativa de trabajo Reciclando Conciencia recibió una certificación de la OPDS que la habilita a operar dentro del reglamento establecido. Su presidente Carlos Méndez y el director del OPDS Leonardo Woodward explicaron los motivos. Policiales. Tras una audiencia de casi 6 horas, la Cámara Federal de Mar del Plata sostuvo el procesamiento de los arbolitos imputados en la causa Cuevas Financieras. El informe de Canal 2. Deportes. El Club de Empleados de Telpin llama a inscripción para las distintas disciplinas que se practican en la entidad. Juan Pablo Iannucci, miembro de la comisión directiva del SET, dio detalles.